Buenas tardes, estoy muy contento de volver a Enfoque Derecho. Esta vez quizás con algo no tan novedoso como el tubo de la nueva o de supuesta nueva ley de procedimiento administrativo general. Sería más correcto decir una renovada ley de procedimiento administrativo con ciertas reformas parciales. Yo quisiera partir esto quizás conectando con la anterior entrevista, la larga entrevista que tuve con Enfoque Derecho sobre las reformas que planteó el Decreto Legislativo 1452, por ciertas cuestiones previas sobre lo que significa un tubo, qué figura de sistematización normativa implica, cuáles son sus efectos respecto a la legislación vigente o a la normatividad en general vigente, y finalmente poder luego hacer un breve resumen de las grandes consideraciones que aparecen en el actual tubo que acaba de ser recientemente publicado en el Diario Oficial del Peruano. Cuando uno habla de un tubo, en realidad no está hablando más allá de una empaquetadura nominal que intenta armonizar normas de igual jerarquía. Es decir, intenta de un lado sistematizar normas que han ido apareciendo en el tiempo y que han modificado parcialmente una original y que por tanto, claro, aparecen dispersas en el ordenamiento y necesitan ser colocadas en un solo receptáculo. Con lo cual aquí se abren dos espacios para poder hacer comparaciones. Primero, el tubo se conoce, por ejemplo, en doctrina comparada como texto refundido, es decir, asumes un texto que se sistematiza sin cambiar las jerarquías, sin cambiar la normatividad existente, pero que permite también la desaparición de aquellas normas que no están vigentes, aquellas reglas específicas en determinadas normas en el tiempo que no están y no deberían estar vigentes, y además aquellas que podrían estar derogadas implícitamente. Esto último en Perú no se ha tomado en cuenta, no hay un trabajo para poder sistematizar las derogaciones implícitas, sigue siendo todavía un hueco negro dentro de la teoría general del derecho peruano. Creo yo que habrá que cambiarla en el futuro para poder los tubos tener un valor superior, con lo cual no tiene un efecto de derogatorio, simplemente es un efecto de armonización general y además de sistematización y de alguna manera codificación en un solo receptáculo de varios dispositivos dispersos. Ese es un primer punto. No existe, a mi modo de ver, no aparece en el ordenamiento peruano unas reglas generales sobre los tubos. Sí hay, a desmedro esto, un régimen de sistematización legislativa que ha pasado muy desapercibido en el Perú y que cada vez más se inaplica. Es una ley que fue aprobada el año 96 por el expresidente Fujimori. Tuvo un reglamento, varios reglamentos, uno último del año 2008, en donde se habla de cómo hacer formal y materialmente y sustancialmente una norma, fundamentalmente leyes. ¿Para qué? Para tener más o menos un estándar parejo de normas reglamentarias y legales en nuestro derecho positivo. Eso se ha ido perdiendo en el tiempo. Cada vez uno nota más un desorden a la hora de practicar la técnica legislativa y sobre todo y particularmente en cómo han ido apareciendo en el tiempo también los tubos, que es demostración de la incapacidad que tenemos en nuestras administraciones públicas y en el propio Congreso para poder respetar incluso las propias leyes que están vigentes, en este caso de sistematización normativa. Pero además de eso, el propio régimen de sistematización también abre el espacio para poder ir generando una idea que la planteó un profesor alemán, Schmidt-Assmann, ¿no? El derecho administrativo como sistema, la idea de que el derecho positivo sea también un sistema, ¿no? El derecho del procedimiento administrativo debería tener una gran sistematización y en eso las codificaciones tienen un valor y los tubos también. Creo yo que si uno toma en cuenta la idea del tubo como una especie a medias de codificación, de intentos por sistematizar todo en un solo dispositivo sin que las normas que se intentan armonizar pierdan su naturaleza específica, ni existe efecto derogatorio, estaremos ganando cosas, ¿no? Creo que por ahí partiría en las cuestiones previas. Luego, un tercer elemento que me gustaría tratar como cuestión anterior es la idea de que el tubo en realidad necesita tener algún nivel de publicidad previo. No basta solo con compilar, y eso es algo que, por ejemplo, el Ministerio de Justicia tendría que entender en su guía de sistematización. No basta solo con juntar las normas que hay en el tiempo sobre una determinada materia y poderlas plantear todas agrupadas en un solo esquema, un solo receptáculo, ¿no? Hay necesidad de algo superior. Y eso, por ejemplo, implica un trabajo más fino sobre lo que había adelantado, las derogaciones implícitas. A veces, este tubo debería llevarnos a, por ejemplo, hacer el verdadero texto refundido español, ¿no? Es decir, la posibilidad de poder eliminar materias que implícitamente hayan tenido un efecto derogatorio en una norma posterior. Y creo yo que por ahí va el asunto para poder darle un valor superior al tubo peruano.
El verdadero tubo peruano debería tender hacia eso y creo que podría reformarse también hacia ese esquema, la guía de sistematización que actualmente tiene el Ministerio de Justicia y que creo yo sigue siendo incompleta, ¿no? Sigue siendo un poco atrasada en este esquema. Un cuarto elemento que creo yo surge también en esta explicación es el valor del decreto supremo. Todo el mundo cree que los decretos supremos son normas. No necesariamente. El decreto supremo en realidad tiene una empaquetadura más genérica. Puede ser una empaquetadura que sirva para contener un reglamento, porque esa norma tiene un efecto ordinamental e innovativo en el ordenamiento positivo. Pero también los decretos supremos encubren otro tipo de actuaciones del poder público. Pueden contener actos administrativos. ¿Sí? Hay decretos supremos, por ejemplo, en el régimen petrolero, que permiten aprobar y perfeccionar contratos de esta materia. Pero también hay decretos supremos que simplemente reconocen una sistematización previa de normas dispersas, que es el tubo. Entonces, cuando uno habla de un decreto supremo, tiene que saber que no dice absolutamente nada, que necesita a continuación darle un adjetivo a ese decreto supremo, un apellido, para poder identificar qué objeto tiene el decreto supremo. ¿Sí? Y eso es algo que los operadores en el derecho tienen que entender. Los decretos supremos pueden contener objetos que van más allá de las normas reglamentarias y que, como en este caso, contienen un acto de sistematización normativa, un acto de armonización normativa que no modifica el ordenamiento, pero que sí impacta en el orden que se tiene que seguir para poder entender las normas o dispositivos que se contienen en él. Entonces, eso es algo que creo yo también intenta modificar los otros receptáculos que tenemos, como las resoluciones ministeriales, las resoluciones supremas o incluso los propios actos que van aprobando algunos órganos de entidades administrativas descentralizadas, de administraciones públicas que se ubican en el fenómeno de la descentralización, ¿no? Como los acuerdos de consejo regional y municipal. Bien, dicho esto, yo quisiera, para terminar esta entrevista, hacer un breve balance de lo que ha pasado hasta ahora con las materias y los cambios que ha habido a partir del decreto legislativo 1452, ¿no? Han pasado ya algunas semanas de la reforma del 1452, ha habido, digamos, una cantidad de actividad importante alrededor de estas normas, pero por sobre todo ya hay un tiempo para haber reflexionado sobre ellas, ¿no? Creo yo que los cambios adjetivos sobre las modalidades de notificación, la calificación excepcional del silencio negativo, las legalidades de procedimiento por aprobaciones, la idea de estandarizar procedimientos, eso todavía no puede darse un balance porque son elementos que se ven en el tiempo, ¿no? O sea, va a tener que pasar por lo menos un par de ejercicios presupuestarios, un par de ejercicios anuales para poder valorar si todos estos elementos adjetivos que se refieren al intento por simplificar la vida administrativa, simplificar las relaciones entre administración pública y ciudadano tienen algún impacto, ¿no? Lo que sí ha tenido impacto y que creo yo que es algo positivo es la tendencia a la vigencia indeterminada de títulos habilitantes. Se nota que esto ha modificado la vida económica y social del país. O sea, la idea de tener licencias y permisos indeterminados, siempre bajo la idea de que esta libertad que encubre y que se da y se autoriza a través de estos títulos no es absoluta y que está siempre bajo control de las administraciones públicas. Creo yo, más allá de eso, la vigencia indeterminada entra en un esquema del mundo occidental en el cual el Perú se había apartado. Como dije en la entrevista pasada, la directiva Bolkestein del año 2002 en la Comunidad Europea había ya planteado esta regla de los títulos habilitantes intemporales. Incluso había ido más allá, porque la directiva de servicios Bolkestein planteaba también la idea de, sobre todo, potenciar el uso de las declaraciones juradas o declaraciones responsables de los administrados como elementos que permitían la dinamización de los obstáculos para poder ejercitar libertades económicas o derechos de contenido social, ¿no? Creo yo que el inicio que ha dado el Perú con esta reforma de la vigencia indeterminada va en ese rumbo y nos coloca también dentro de la vanguardia de los países occidentales que asume la necesidad de tener los actos de otorgamiento de libertades previos o de policía administrativa con un valor diferente, ¿no? Y asumiendo que siempre el control posterior podría ser hasta incluso más beneficioso para la propia libertad, ¿no? Ahora, hay un segundo bloque de cambios adjetivos que tienen que ver con los nuevos datos de TUPA, la aprobación de estos textos únicos de procedimientos administrativos, los límites de los derechos de tramitación y los roles organizativos que ahora tiene PCM y MEF, que creo yo tampoco merecen una valoración ahora. Yo creo que en un año por lo menos tendríamos que ver si estos elementos básicamente de contenido organizacional o procedimental han tenido un impacto, ¿sí?
Pero hay algo que creo nos hemos detenido y dentro de estos cambios objetivos, que es un tercer bloque, que tiene que ver con algo que señalé en la anterior entrevista, que se refiere al expediente electrónico. Todo este esquema de expediente electrónico está bien puesto en la norma, pero para que no quede como un papel mojado, necesitamos que el Estado peruano, particularmente la administración del Estado peruano, la administración central, empiece a trabajar hacia poder conseguir los medios telemáticos y el software necesario para implantar el expediente electrónico, y que exista la posibilidad real de que los administrados se puedan relacionar alrededor del expediente electrónico. La enseñanza que tiene que ver para todos los ciudadanos sobre lo que implica el régimen de expediente electrónico. Nada de esto se está haciendo, o al menos nada visible se ve en la realidad. Entonces creo yo que si no se hacen las cosas correctas sobre esta reforma del expediente electrónico, va a quedar como un papel mojado más y habremos perdido una oportunidad importante de digitalizar la vida procedimental de nuestros ciudadanos y nuestras administraciones. Sobre cambios organizativos que hablé y que dije el intento por externalizar muchas actividades materiales, eso se va a ver en el tiempo. O sea, no creo que pueda verse ni siquiera en 2 años. Eso habrá que esperar mucho tiempo. Sobre los cambios sustanciales, referido a las nulidades, a la de oficio, a las nulidades de actos propios, a los cambios sustanciales específicos respecto a la ejecución de sentencias, a las suspensiones de plazo, no ha habido mayor revuelo. Donde sí ha habido mucho revuelo sustancial es sobre el tema de la caducidad. La caducidad aplicada, sobre todo en el mantenimiento de medidas intermedias o correctivas, que a pesar de que el procedimiento se haya declarado caduco, por mandato de la ley se mantienen y pueden utilizarse en un segundo procedimiento administrativo reiniciado, creo yo que está marcando un derrotero un poco complicado y sinuoso. Ahí hay varias cosas que discutir sobre el non bis in idem adjetivo, ¿sí? Sobre la imposibilidad de mantener un acto administrativo de medida correctiva o medida cautelar sin tener el respaldo o cobertura de un procedimiento detrás, sino por un mandato genérico de la ley. Es toda una discusión que se va a hacer y creo yo que en algún momento, y eso habrá que estar atento a la jurisprudencia, el Poder Judicial, el contencioso administrativo del Poder Judicial peruano va a tener que dar una opinión al respecto. Yo marco un derrotero, una posición sobre el tema. Creo yo que el mantenimiento de estas medidas no es jurídicamente válido y que debería pensarse en otro esquema de respuesta y, digamos, en un futuro no muy lejano, el procedimiento caduco debería dar por cerrado y si es que existe posibilidad de poder procesar al administrado porque no ha prescrito la responsabilidad sancionadora, pues se le abrirá otro procedimiento. Pero no debe hacerse primar medidas de seguridad jurídica por sobre la legalidad. Nada más, les agradezco por la presente entrevista. Bueno, estoy a disposición para cuando lo estimen pertinente y les dejo abajo mi correo. Muchas gracias, buenas tardes.